Amén. Pues le doy gracias a Dios, es la primera vez que estoy con ustedes y sí que sea más si Dios quiere. Y me da gusto estar donde se va iniciando una obra. Conocemos a sus pastores y le damos gracias a Dios por la vida de ellos. Conocemos al hermano Armando, y gracias a Dios por la bendición de conocerles y estar aquí, que nos invitaron, y mi esposa ya estuvo aquí con ustedes, les manda muchos saludos, y bueno, pues vamos a pasar a la palabra, pero antes de pasar a la palabra vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Señor amado, te doy gracias por el día de hoy, gracias por esta iglesia, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque tienes corazones, Señor, bien dispuestos aquí, y te pido que en esta noche tú les hables, los ministres, abras las ventanas de los cielos sobre sus vidas, abras su entendimiento espiritual y podamos comprender cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo y podamos hacer lo que tú quieres, Señor. No permitas que hoy el diablo nos robe la palabra, pero danos una mente entendida, un corazón abierto para recibir tu palabra. Que el diablo no nos estorbe, que ninguna maldición contra nosotros prospere en el nombre de Jesús, pero que seamos cuidados y guardados por tu poder y por tu Santo Espíritu. En esta noche, unge tu palabra, habla a cada corazón de acuerdo a cada necesidad, pero sobre todo, alimenta nuestro espíritu. En esta noche déjanos salir alimentados con tu presencia, alimentados con el poder de tu palabra, bendecidos con una nueva visión o revelación, con un mayor entendimiento y crecimiento de quién eres tú, de lo que tú quieres para nuestras vidas y de lo que tú anhelas para nosotros. Gracias por la bendición de tu palabra, gracias porque tú hablarás a nosotros el día de hoy, gracias porque cada uno de mis hermanos saldrá bendecido en tu nombre precioso. Gracias porque tú eres un Dios real, estás aquí y tú nos ministras. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Yo acostumbro a llevar a la iglesia que pastoreo, donde Dios nos ha puesto a pastorear. Pastoreamos allá junto con mi esposa en Iztapalapa, ya ve que es muy grande, cerca del Cerro de la Estrella. Tenemos 16 años que Dios nos llevó a establecer la iglesia. En mayo cumplimos 17 años. Los invitamos a nuestro aniversario. Toda la semana, de lunes a domingo, vamos a tener reuniones, así que si se quieren dar una escapada con el permiso de sus pastores, está bien, ¿verdad? Son bienvenidos. Tengo 4 hijos, quizá ya mi esposa les habrá soltado todo el rollo, ¿verdad? Pero bueno, es una bendición poder estar sirviendo a Dios, eso es definitivo. Y yo llevo a la iglesia usando diferentes versiones, porque usar diferentes versiones nos ayuda a tener un mayor entendimiento de lo que dice la Escritura. El problema de usar diferentes versiones es que luego hay algunas alteraciones, ¿no? O simplemente se desvían un poquito. Pero bueno, para eso estamos, para tratar de decirles cómo van las cosas o cómo está el asunto. Yo estoy usando y les voy a leer en la traducción en lenguaje actual. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Amén. Este estudio que les voy a compartir, lo he compartido en la iglesia y nos hemos llevado 3 horas. No les voy a dar las 3 horas, ¿verdad? En esta noche. Sí, bueno, a lo mejor ustedes aguantan, yo quién sabe. pero sí vamos a tratar de compartir algo. Traemos toda la conferencia. Me quedaron 5 conferencias, no sé si las pueda vender para los que quieran. Son 3 CDs que incluyen todas las pláticas, ¿no? El costo es de 60 pesos, me parece,
si no me equivoco, por la serie completa de sermones. No les digo, lo digo porque no puedo darles yo las 3 horas, pero si alguno está interesado en conocer toda la información, bueno, 4, porque le vamos a regalar una al pastor, ¿verdad? pero 4, nos quedan 4 conferencias para esto. Ahora, este pasaje es muy interesante, de hecho todo pasaje de la Escritura cuando nosotros lo estudiamos. El contexto que está usando Pedro aquí, y se lo voy a leer, está a partir del versículo 16. En el versículo 16, Pedro dice: cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Lo que Pedro está diciendo, ahora ya en el versículo 19, es que él había tenido una experiencia espiritual. Usted conoce la historia. Jesús tomó a Pedro, tomó a Juan, tomó a Jacobo, me parece, y subieron a la montaña, donde Jesús se transfiguró. Esa transfiguración que Pedro vio de nuestro Señor Jesucristo impactó el corazón de Pedro. Lo impactó de tal manera que lo pone en una de sus cartas, claro, dirigido por el Espíritu Santo, de lo que había visto, de lo que él había vivido. Él había visto a nuestro Señor Jesús que se transformó, pero no solo vio a Jesús, vio a Moisés a su lado, vio a Elías a su lado, y estaban hablando acerca de su ida a Jerusalén. Y mientras Pedro ve esa visión, eso sobrenatural, se acerca a Jesús y le dice: Señor, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, 3 departamentos, vamos a quedarnos aquí, un departamento para ti, otro departamento para Elías, otro departamento para Moisés. Nosotros no necesitamos nada, estamos bien viéndolo a ustedes. Bueno, alguien ha dicho, bueno, como eran también 3 apóstoles, ¿verdad?, y 3 seres, 3 siervos de Dios, seguramente Pedro estaba pensando: alguno que se quede con alguien, nos den cobijo. Pero estaba impactado por esa presencia, por esa manifestación. Pedro tenía una visión sobrenatural de esto. Y entonces escribe en el versículo 19, la versión que yo tengo dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. El problema de aquí es que nos está diciendo que Pedro creía en la palabra profética, en la Escritura. Cuando habla de la palabra profética, se refiere al Antiguo Testamento. Pedro creía supuestamente en el Antiguo Testamento, por lo que traduce aquí, porque tuvo esa experiencia. Y ahí es donde tenemos un problema en la mayoría de las traducciones, porque da a entender esto: Pedro estaría diciendo que cree en las Escrituras o en el Antiguo Testamento porque tuvo una visión, y ese es el problema. Ese es el problema en muchas traducciones. En la traducción que yo estoy usando tiene ese problemita, porque así dice: por eso, por esa visión que tuve, estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Porque tuve esa visión, porque vi a Jesucristo transfigurado, por eso creo que las Escrituras son la verdad. Y no es exactamente lo que encontramos en el original griego. Pero antes de decirle cómo lo traduce el griego, porque usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si queremos saber, debemos de tener una traducción buena del griego, y la mayoría de las escrituras lo son, la mayoría de las traducciones lo son, pero si alteramos una palabrita, como aquí se altera una palabrita porque se entiende de otra manera, nos da otra idea y nos puede dar un error. ¿Cuál sería el error? El error de pensar que vamos a creer en Dios por las experiencias que tenemos, experiencias espirituales. Mire, las experiencias son importantes, pero no determinantes.
Usted necesita tener una experiencia con Dios, la experiencia del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. Qué bueno que las tenga, qué bueno que tenga usted un encuentro con Dios, qué bueno que tenga usted una manifestación con Dios, qué bueno. Pero escúchalo, no es determinante. Un encuentro con Dios, una experiencia de tal magnitud es muy buena, pero no es determinante. Y el problema traducido como está aquí, es que se cree, bueno, yo voy a creer la Escritura, si lo vivo, si lo experimento, lo voy a creer. Y le voy a decir esto, a veces Dios nos permite tener ciertas experiencias con Dios. Si yo le preguntara a usted, a lo mejor usted me cuenta algunas experiencias sobrenaturales que ha tenido con Dios. A lo mejor usted me cuenta cómo se encontró con Dios de una forma sobrenatural. Y usted me puede decir que usted cree en Dios por lo que le pasó. Dios permite las experiencias para darnos un aliciente de fe. Pero ¿qué pasa cuando las experiencias se acaban? Como hay una parte en el libro de los Salmos donde está hablando alguien y dice, ¿dónde está el Dios que hacía maravillas con nuestros antepasados? Nuestros padres nos han contado que Dios los sacó de Egipto y con grandes señales y prodigios. ¿Por qué no lo vemos? Y en nuestra vida muchas veces sucede así. A veces tendrás experiencias de Dios y a veces no. Y el hecho de que no tengas experiencias no significa que estés mal. El hecho de que tengas experiencias no significa que estás del todo bien. Dios permite nuestras experiencias espirituales para que tengamos un encuentro con Dios, una cercanía con Dios, un mayor entendimiento de su palabra, una mayor comprensión de que esto es real. Yo creo en Cristo porque lo he vivido. Yo he tenido mis experiencias con Dios, pero he aprendido que mis experiencias no son determinantes. Mis experiencias no están por encima de las Escrituras. Nuestras experiencias deben de estar acorde a las Escrituras, o incluso no me voy a basar en mi experiencia, no voy a creer porque esto es lo que a mí me ha pasado, voy a creer en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra dice que Dios quiere prosperarte. Es una verdad bíblica. Pero, ¿qué hay si no prosperas? ¿Qué pasa contigo si no estás prosperando en lo económico? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no he sentido esa prosperidad? ¿Por qué no la he visto? ¿Ah? Y entonces trato de tener una experiencia para poder creer en la Biblia. Pero Dios no está buscando eso de ti. Dios está buscando de ti que a pesar de todo, tú creas en su palabra. Que a pesar de toda circunstancia, aún adversa, la Biblia dice una cosa, pero tú estás viviendo otra. ¿Qué vas a hacer? Tienes que creer. Creer en lo que dice la palabra de Dios por encima de tus experiencias. Tus experiencias no cuentan. Sí son importantes. Nos ayudan. No estoy diciendo que no, por favor. Sí nos ayudan. Sí nos hacen ver que la palabra es real. Pero Dios quiere que vayamos por encima de nuestras experiencias y creamos ciegamente en su palabra. No necesitas una experiencia. ¿No le ha pasado que oye testimonios? Hermanos, yo estaba orando y el cielo se abrió y vi una luz y un ángel que bajaba y tú te quedas, Dios mío, ¿por qué eso a mí nunca me ha pasado? Y anhelamos esas cosas. Pero Dios no anhela que tú tengas eso. Dios anhela que creas ciegamente su palabra, tengas o no tengas experiencia. Hay un peligro con la experiencia. No digo, repito, no estoy diciendo que las experiencias sean malas, pero sí estoy diciendo que debemos de tener cuidado con ellas cuando queremos poner la Biblia a la luz de nuestras experiencias. Es que esto es lo que significa la Biblia porque eso es lo que yo he vivido. No, cuidado. Tu experiencia debiera corroborar lo que dice la Escritura. Pero aunque tu experiencia no corroborara lo que dice la Escritura, tú debes creer lo que dice la Escritura. A pesar de lo estés viviendo o no lo estés viviendo, tú tienes que creer lo que dice la Escritura. Tu experiencia es relativa, entra a un segundo término. Lo primero que Dios está buscando de nosotros es un corazón lleno de fe, que cree y abraza ciegamente lo que dice la palabra de Dios. Mire,
en el griego, literalmente, el versículo 19 traduce así. Yo encontré que la Biblia Mundo Hispano es una traducción reciente que salió, que trata de apegarse lo más posible a los manuscritos originales. El versículo 19 comienza diciendo así: también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. O sea, la traducción que yo le leí, que es la que yo estoy usando en mi iglesia, de la traducción en lenguaje actual, versículo 19 dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios es la verdad. ¿Por qué está seguro? Por su experiencia. Pero esa es una mala traducción. No es la traducción correcta, sino que la correcta sería: les estoy hablando de mi experiencia, les estoy hablando de lo que viví, porque las experiencias no las vamos a hacer a un lado completamente. Sí son importantes, las hemos vivido, si Dios nos la permite, qué bueno, son importantes, pero no son determinantes. Cuando has tenido una experiencia, es bueno que compartas tu experiencia, pero ten cuidado de no ponerlo al nivel de la palabra. Pedro lo pone por su autoridad apostólica, porque un apóstol tiene la responsabilidad, bueno, no responsabilidad, un apóstol va a tener la característica de que ha tenido encuentros sobrenaturales con el Señor Jesús. El día de hoy muchos se autonombran apóstoles, pero una de las características de los apóstoles, número uno, es que hayan visto al Señor Jesús físicamente, y número dos, que la doctrina que tienen les haya sido enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Esas son dos características importantes de los apóstoles, que la mayoría de los apóstoles que el día de hoy hay no las cumplen. Nada más dicen que son apóstoles porque tienen una iglesia grande, o vaya usted a saber, hay tantas burradas que dicen. Pero Pedro está diciendo: miren, tuve esta experiencia y como apóstol les confirmo mi experiencia, pero por encima de mi experiencia y como algo más seguro están las Escrituras. Ese es el nivel de fe que debemos de tener nosotros en las Escrituras. Confianza en las Escrituras por encima de nuestras experiencias. Porque mire, yo me he encontrado esto. Hay cristianos que no están viviendo lo que creen que la Biblia dice. Por ejemplo, algunos han creído cuando llegan a Cristo, que cuando lleguen a Cristo sus problemas se acabaron. Oh, ya no va a haber broncas con la familia. De repente tu esposa va a ser una mujer muy dócil. De repente tu esposo va a dejar de tomar. De repente tus hijos se van a dejar de drogar. Y creemos eso y venimos a la iglesia esperando que eso suceda. Y como no pasa, ¿cuánta gente no conoces tú que se ha ido de la iglesia porque dice: Dios no me cumplió? Y no es que Dios no haya cumplido, es que Dios quiere no tu conveniencia, sino tu corazón. Aleluya. Y a veces creemos que Dios es brujo. No, Señor, yo estoy bien, para que me ayudes. Porque si voy con el brujo de Catemaco, me hace una brujería buena y me ayuda. ¿Por qué tú no, Dios? Porque el brujo de Catemaco te maldice más y te lleva al infierno. Dios quiere rescatarte del infierno. Y para rescatarte del infierno, tiene que tratar contigo, con tu yo. El yo significa soberbia, orgullo, pecado, vanidades. Todo eso Dios quiere tratar contigo. Y a veces fuimos tan caprichosos en la familia que obligábamos a papá y mamá que hicieran lo que nosotros queríamos. Eras hijo único y bastaba con que dijeras: quiero ese carrito, quiero ese... No, hijo. Y te aventabas al suelo y berreabas. Y tus papás decían: bueno, está bien, cómpraselo para que ya no berre. Y llegas con Dios: Dios mío, quiero ese caballito, quiero ese caballito. Y Dios te dice: no. Ay, te avientas, haces tu berrinche. ¿Pero qué crees que hace Dios? No, nada más te ve el ridículo que haces. Porque no te deja de mirar. Pero Él va a decir: yo voy a esperar hasta que entiendas que tú debes servirme a mí y yo no servirte a ti. A veces tomamos a Dios como un amuleto, el amuleto de la buena suerte.
me acerco a Dios para que me vaya bien. No funciona así. Pregúnteme, ¿qué de los apóstoles les fue bien? Todos los mataron menos uno, el apóstol Juan. ¿Y sabe qué le hicieron a Juan? Juan no se fue sin nada. Según la tradición cristiana, nos cuentan que antes de que lo expulsaran a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, lo echaron en una olla de aceite hirviendo, de la cual, ahí ya raya entre tradición y fantasía. Unos dicen que salió vivo, pero quemado, y otros dicen que salió ileso. Como quiera que sea, aceite hirviendo es aceite hirviendo, ¿eh? Nadie debe entender que vivimos para nosotros mismos, debemos entender que vivimos para Dios. Estamos para servirlo a Él, y Él tiene el derecho de disponer de mi vida como quiera, porque es perfecto. Y te voy a decir algo, Dios no busca tu bienestar, Dios busca el establecimiento de su reino. Es lo que Él busca. A ti te va bien buscando los intereses de Dios. Pero estamos muy preocupados. Ay, es que yo quiero prosperar. Mire, ¿quiere que le hablen de dinero? ¿Quiere que el dinero venga de la nada? Váyase ahí a estos de ¿cómo se llama estos de brasileños? Pague por sufrir. ¿Oh? Y le va a ir aparentemente bien porque ahí bajan el cielo y las estrellas y le venden amuletos. ¿Ah? Compra y te va a ir bien, pero no te salva. Estás tan perdido para ir al infierno como cualquiera, aunque tengas Biblia y aunque ahí te enseñen la Biblia, porque el énfasis es diferente. El énfasis está en ti. Queremos que tú estés bien, que tú prosperes, que tú te mejores, que tú esto y aquello. Pero el evangelio de Dios es, mira, yo quiero salvarte, pero la verdad es que tu alma solo se salva cuando te niegas a ti mismo. Cuando mueres a ti mismo y vives para mí. Porque solo en Dios está la vida. Dios es dador de la vida. Dios es amor, ciertamente, pero no el amor que tú crees. Creemos que el amor es como el enamoramiento, ¿verdad? Cuando estamos enamorados o estuvimos bueno, yo sigo enamorado, ¿no? Pero de mi esposa. Pero le voy a decir algo. El amor se aprende. Porque no es lo mismo enamoramiento a un mero sentimiento a lo que es amor. El amor se aprende. El enamoramiento, recuerde cuando eran novios, ¿eh? Ay, es que siento que floto, ¿eh? Cuando estoy con él, se me olvida todo. Eso se llama marihuana, ¿eh? Es el mismo efecto. Eso no tiene nada que ver con amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Dios es amor. No tiene nada que ver con tus sentimientos. Dios no está buscando que te sientas bien. Dios está buscando salvar tu alma. Y escúchalo, para salvar tu alma, muchas veces Dios tiene que darte en la torre para que te salve. ¿Por qué? Porque eres tan orgulloso, tan carnal, tan soberbio, que Dios dice, a este hay que darle hasta con el tubo, ¿eh? Sí, hay que darle con ganas para que se quebrante, porque que no lo dice el profeta Isaías ahí en Isaías 66, yo miro al que es humilde y tiembla ante mi palabra. Pero en otro pasaje dice, yo resisto a los soberbios, yo resisto a los orgullosos. Dios está interesado en ti, en tu alma, pero para que pueda haber esa salvación, tú debes negarte a ti mismo, debes negarte a tu bienestar y tienes que abrazar las verdades de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo voy a creer. Esto es lo que Dios dice, yo voy a vivir de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a su palabra. Tus experiencias son relativas. Lo que hayas sentido no es relativo. Dios no está buscando tu bienestar. Dios está buscando tu salvación. Para salvar a algunos, Dios permitirá darles experiencias espirituales y sobrenaturales. Yo he oído testimonios de gente que ha ido al infierno. A veces cuando alguien se para y da testimonio, y yo fui un bandolero, hice esto, pero Dios me rescató. Yo conocí a Cristo a la edad de 13 años, ¿sabe? Tengo 41 años. Sirvo a Dios desde mis 18 años. Ya tengo caminito corrido. Cuando yo era chavo,
Bueno, todavía estoy chavo, ¿no? Pero más chavo. Me acuerdo que me sentaba y oía testimonios de exjudiciales, ex drogadictos, y yo decía, Dios mío, ¿por qué no permitiste que yo viviera así? Para que diera testimonio como ellos, ¿ah? Pero hoy, que ya maduro, ¿ah? Digo, no, gracias a Dios que no me pasó por ahí. No tuve ningún problema de esos, porque Dios tenía destinado para mí otra cosa que lo que tenía destinado para otras personas. Entonces, hermanos, las experiencias son subjetivas, no tienen nada que ver con una verdad. No debes de estar basado en experiencias. Quiero experiencia, quiero sentir esto, quiero sentir aquello y lo otro. Debes creer ciegamente lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Tú puedes decir, yo quiero sentirlo, quiero sentir. Y como con un radar, ¿por dónde estás, Señor? Yo conozco hermanos que se ponen a adorar así y de repente se voltean para acá. Y luego para acá, rápido. Y un día yo le pregunto, oye, ¿por qué haces eso? ¿Te da la chiripiolca o qué? Dice, no, hermano, pues que no sabe si yo siento al Señor. Y cuando siento que viene por aquí, yo me pongo, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Y es porque lo siento, ¿no? Y no, pues yo nunca he sentido nada de ese tipo de cosas. Pero muchos estamos buscando sentir, ¿verdad? Y el problema de sentir es que te aleja de la palabra de Dios. Tú vas a creer en lo que dice la Biblia porque lo dice Dios. No tiene nada que ver con tu experiencia. No tiene nada que ver si lo has vivido o no lo has vivido. Es la verdad de la palabra y yo creo su palabra. Por eso la traducción correcta, me gusta mucho la de Mundo Hispano, tenemos como más seguro la palabra profética. Es más segura que cualquier experiencia. Pedro, tenía que hablar de su experiencia como apóstol que era. Mire, una vez estaba yo en Acapulco, nos invitaron a un congreso y llevaron a un profeta. Y este profeta comenzó a decir, a mí no me gusta leer la Biblia, porque simplemente la Biblia no nos dice la verdad. A mí me gusta imaginarme las cosas. Y cuando me las imagino, Dios me lo revela todo. Yo no necesito la Biblia. Yo basta con que me ponga en oración y Dios me revela todo. Y qué peligro. Porque está basado en sus experiencias, no en la palabra de Dios. La Biblia, Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Oí otro hermano también que él decía que era apóstol y él dijo que un día Dios le reveló todo lo que significaba el Apocalipsis. Y entonces él dice, yo solo le predico de Apocalipsis porque eso es lo que Dios me reveló. Yo no le voy a hablar de otro libro porque si Dios no me revela nada, no le voy a decir nada. Yo no creo en la Biblia si Dios no me la revela. Y la gente está emocionada porque nos gusta oír experiencias místicas. Venimos de un pueblo místico, venimos de un trasfondo azteca. Entonces, mire, si nos empiezan a hablar de la Llorona, todos atentos, ¿verdad? Nos llama la atención porque nos gusta lo místico, tenemos esa maldición ancestral, ¿no? Si nos empiezan a hablar, oye, que se aparecen las brujas por acá, ahí estamos atentos y hasta nos vamos a ver si es cierto, a ver si cachamos a alguien por ahí, ¿no? No tiene nada que ver, hermano, nosotros no necesitamos experiencia, nosotros necesitamos fe. Bueno, cuando digo experiencia, no estoy hablando de que no vivamos la palabra, que eso es diferente. Experiencia es practicar la palabra. Tú y yo necesitamos practicar la palabra. Eso nos dará una experiencia. La práctica de la palabra sí me puede llevar a tener experiencias, pero yo no necesito una experiencia para creer. A veces Dios las permite, como a Tomás. Se aparece Jesús a todos los apóstoles, pero Tomás no estaba ahí. Tomás, vimos al Señor. Mira, si yo no lo veo y veo las heridas en sus manos y meto mi dedo, fíjese que sinvergüenza, meto mi dedo en sus hoyitos y en el costado, no creeré. Y Jesús llegó retándolo. Al día siguiente que se aparece, ándale Tomás, ven a tocar y no seas incrédulo sino creyente. No, Tomás se espantó y dijo, no, Señor, perdóname, tú eres mi Dios. Dice, bienaventurados los que no vieron
y creyeron. ¿A qué clase de creyente quieres pertenecer? Debe ser un creyente que cuando mira la Escritura, la creas. No importa si lo has vivido o no, debes de sostenerte creyendo lo que dice la palabra, porque es la palabra de Dios. Esa es la gran verdad. Ahora, siguiendo el versículo 19, Pedro dice, bueno, creo en las Escrituras, creo que el mensaje que dijeron los profetas es la verdad. Bueno, la versión que traigo dice por la experiencia que tuve, pero la traducción correcta es por encima de nuestra experiencia, debemos creer el mensaje de los profetas o el mensaje de la Escritura. ¿A qué mensaje se refiere? Hermanos, básicamente, el mensaje al que se refiere la Escritura en el Antiguo Testamento era a la venida del Mesías. La venida del Mesías era fundamental para el pueblo judío. Ellos estaban esperando que Cristo viniera. Cuando Pedro vio a Jesús y vio a Moisés y vio a Elías y oyó la voz de Dios, Pedro supo que las profecías se habían cumplido. Lo supo por su experiencia. Ahora nosotros debemos creer que esas profecías están cumplidas en Cristo. Cristo es el Mesías que tenía que venir. Cristo es el hombre en el cual se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Pero, mire, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios les daría a ustedes por amor. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. ¿A qué ese mensaje se refiere? Mire, este pasaje nos dice que a los profetas se les revelaba tres cosas. Número 1, vendría un Mesías para sufrir. Número 2, vendría un Mesías para reinar. Número 3, vendría un Mesías para llevarse a su pueblo. Esos tres mensajes hay a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En todo, desde Génesis hasta Malaquías. Nos hablan de la venida del Señor Jesucristo, pero aquí Pedro nos dice, pero ellos no podían entender a qué se refería. ¿Por qué? Porque unos decían, ¿cómo que el Mesías viene a sufrir, pero es el rey? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que lo van a humillar? ¿Cómo que lo van a torturar? Si en otros pasajes, otros profetas han dicho que va a reinar y que su reino es eterno. No podían entender, no podían conciliar esas diferencias. El Mesías viene a sufrir, el Mesías viene a reinar para siempre, el Mesías viene a llevarse a su pueblo. No podían entender, sabían que venía un Mesías, pero los confundía. El mensaje del sufrimiento, el mensaje del reino permanente, el mensaje de llevarse a su pueblo, eso los confundía. Ellos no entendían a qué se refería y trataban de indagar. ¿De quién se trata esto? Pero vea lo que dice Pedro ahí mismo en su primera carta, capítulo 1, pero vea el versículo 12. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les enseñaron la buena noticia o el evangelio. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, quien fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Bueno, la Reina Valera, no sé qué versión estés usando, Aarón. Ok, bueno, la Reina Valera, creo que la NBI también lo dice, que por medio a los profetas no se les dijo quién era el Mesías, pero a los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, sí se les reveló quién era el Mesías.
Lo que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles que Dios ha levantado, sí lo han podido ver. Ellos saben que Jesús es el Mesías. Hoy tenemos un problema. El judaísmo se está metiendo aquí en México fuerte en nuestras iglesias. Y ahora resulta que le tienes que decir Yeshua y que no digas Jehová porque eso es ofensivo, y dile Yahvé y una serie de cosas, y nos quieren volver a los ritos. Escuche, los judíos no tienen la capacidad de ver que Cristo es el Mesías. Y los pseudo judíos que hay dicen que Cristo es el Mesías, pero no es Dios. Una incongruencia. Es absurdo. Solo el cristiano, basado en el mensaje que los apóstoles nos dejaron, podemos creer y asegurar nuestros corazones en que en Jesucristo se cumplen las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías que había de venir. Cuando Pedro está diciendo yo creo en las escrituras, en la palabra profética, está diciendo en otras palabras, yo creo que Cristo vendrá. Lo vi venir la primera vez, esa es la parte de su humillación, iba a ser maltratado, iba a padecer, iba a ser crucificado. Vendrá en una segunda ocasión y vendrá por su iglesia. Eso es lo que llamamos como el arrebatamiento. Un día Cristo vendrá de los cielos y tomará su iglesia, dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. En una fracción de segundo, miles de creyentes desaparecerán. ¿Y qué va a pasar cuando miles de creyentes desaparezcan? ¿Cómo lo va a manejar el mundo? Pues muy fácil. Bueno, aparentemente parece ser muy fácil. Vinieron ovnis y se llevaron a miles de personas. Jaime Maussan va a estar bien emocionado con ese rollo, ¿verdad? Y la gente lo va a creer. Hasta ahorita es la única señal. Si Cristo viniera ahorita, es la única forma en como el anticristo podría solucionar ese problema mundial, porque miles de creyentes desaparecerán en todo el mundo en fracción de segundos. En todo el mundo, miles de creyentes desaparecerán. Ahora Pedro decía, yo lo vi venir la primera vez, esa es la parte de su humillación. Ahora sé que vendrá por la iglesia, y déjeme decirle, no se lo puedo explicar hoy, el por qué, pero lo que está diciendo en el versículo 19, en el texto que empezamos, segunda de Pedro 1:19, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Rápidamente, vamos a segunda de Pedro. No nos va a dar tiempo de explicarlo, pero sí quiero comentárselo. Segunda de Pedro 1:19. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Esta segunda parte del versículo, la traducción que uso, la traduce muy bien. Mientras que la Reina Valera, aunque es una traducción más exacta, lo traduce, me voy a bajar un poquito para leérselos, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Ese día se refiere a la venida de Cristo, y el lucero de la mañana, que se refiere a Cristo, salga o rompa en vuestros corazones. Entonces, Cristo alumbraría solo mi corazón, no al mundo. Eso habla del rapto. Un día Cristo va a venir por su iglesia completamente y nos llevará al cielo, nos llevará a su presencia. Transformará nuestro cuerpo y nos llevará a su presencia. Entonces quiero decirle esto. ¿Sabe cuál era el éxito de los primeros cristianos? El éxito de los primeros cristianos era que ellos permanecían fieles esperando el pronto retorno de Jesucristo. Se mantenían fieles hasta que Cristo viniera. De hecho, es la exhortación de Pedro, ¿no? Aquí en el mismo versículo 19 es, por favor, préstenle atención a ese mensaje. O la Reina Valera dice, a la cual tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta el retorno de Cristo.
¿Cuánto tiempo debes de guardar la palabra? Hasta que Cristo venga. Yo he oído cristianos que dicen, ya leí la Biblia, ¿no hay otro libro? No, la Biblia es la palabra de Dios. Es el pan que tu espíritu necesita cada día, y hasta que Cristo regrese, tú debes estudiar la Biblia y vivir bajo los principios bíblicos para que Dios transforme tu vida hasta que Él regrese. Los primeros cristianos esperaban la venida de Cristo. Cada mañana que tú te levantas, tú deberías de pensar, hoy pudiera Cristo venir. Y si Él viniera, yo quiero estar preparado. Esa era la convicción de los primeros cristianos. Había una segunda razón por la cual querían que Cristo viniera: santidad. Los cristianos encontraban que había pecado en su carne y decían, Dios mío, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los cristianos clamaban, Dios mío, estoy en este cuerpo de pecado, libérame, ven por mí, porque sé que hasta el día que tú vengas me darás un cuerpo glorificado y ya no tendré nada que ver con el pecado, ven por mí. Pero hoy oigo a los jóvenes que dicen, Dios mío, sí quiero que venga, hasta después que yo me case. Oigo que en las iglesias ya no se ora, ven Señor, porque andamos en pecado. No nos atrevemos a decirle ven, porque sabemos que estamos mal. Y si Él viniera, estamos casi seguros que nos quedamos. ¿Cómo le voy a decir que venga? No, Señor, aguántame un momento. No, todavía no tenemos una lucha radical contra el pecado. Lo consentimos. No nos proponemos luchar contra el pecado. Para eso es la palabra de Dios, para que sepas cómo te debes de conducir en esta vida, para que sepas cómo debes de caminar en este mundo a la luz de la palabra de Dios. Nuestra lucha contra el pecado debe de ser determinante. Pero nosotros somos muy, ¿cómo decirlo? Muy complacientes del asunto. No debe de ser así, hermanos. Nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios debe estar por encima de nuestra experiencia. Si has tenido experiencias, qué bueno, compártelas. No tiene nada de malo, pero nunca las pongas por encima de la palabra. No crees en la palabra porque has tenido una experiencia. Así fue al principio, a lo mejor. Pero ahora tienes que cambiar el asunto. Bueno, eso ya pasó. Dios permitió la experiencia para que pudieras tener un encuentro con Cristo. Pero ahora que eres cristiano, la palabra está por encima de tus experiencias, la tengas o no la tengas. La palabra de Dios es mucho más segura que cualquier experiencia que tengas. Yo he oído de gente que dice, no, es que no creo en Dios. O sea, sí oro, pero pues yo nunca he visto milagros. No creo en eso. Su experiencia por encima de lo que dice la palabra. Es que yo he orado, pero yo nunca he sentido a Dios. ¿Para qué oro? Tu experiencia por encima de la palabra. No. Tu vida tiene que estar cimentada y fundamentada en lo que dice la Escritura, porque la crees, tomas la decisión de abrazarla. Es más segura que tu experiencia. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Voy a parar aquí, no podemos, no puedo darle las 3 horas de enseñanza, pero más o menos le di una esencia de lo que el versículo enseña. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿De los que tienen experiencias o de los que creen la palabra? Mira, la Biblia dice esto, yo no lo he vivido, pero lo creo. No me ha pasado, pero lo creo. Sé de gente que le ha pasado, pero yo creo lo que dice la palabra. Eso es lo que Dios va a honrar. Es como aquel centurión que se topa con Jesús y le dice, Señor, envía a alguien que sane a mi criado. Ahí va Jesús y de repente le manda a otros, mira, no vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se emocionó. Al grado que dijo, ni siquiera entre Israel, ni siquiera entre los judíos he encontrado tanta fe como la fe de este gentil. Eso es fe,
Creo lo que dice tu palabra. Tu convicción en la palabra te dará experiencias. Pero si estás esperando la experiencia para creer en la palabra, así no funciona. Dios quiere tu corazón. No quiere traerte aquí. No creas que Dios está preocupado porque hay gente que ha dicho así: Dios mío, si no me das en mi trabajo un aumento de salario, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Tú crees que Dios va a estar preocupado? Ay, ¿qué voy a hacer si se me va? ¿Qué voy a hacer si ya no viene a la iglesia? ¿Tú crees que Dios está preocupado por eso? Dios ha de estar pensando: ¿cómo eres bruto? Yo lo traduzco, Dios no habla así, pero yo se lo puedo traducir. ¿Cómo crees? Dios no es tu siervo, Dios no es tu genio de la lámpara maravillosa. Dios no es tu siervo, tú eres su siervo. Si no te cae eso en la cabeza, olvídate que puedas ser un buen cristiano. Vas a tener fallas constantemente, vas a estar perdiendo, desanimándote a cada ratito. El diablo se va a meter en tu vida cada vez que se le pegue la gana, porque aquí hay una persona que quiere que Dios lo sirva. Y es al revés. Si con mi vida voy a servir a Dios, lo voy a hacer. ¿Por qué cree que los misioneros cristianos daban su vida para ser masacrados, descuartizados algunos, con tal de que la gente creyera el evangelio? ¿Por qué cree que lo hacían con esa convicción y esa pasión? Porque, Señor, aquí estoy dispuesto para ti, yo creo en ti, tú eres mi Dios. Hoy nosotros decimos: no, el culto ya se alargó. ¿Qué no saben que hay ladrones? ¿Que no saben que nos pueden asaltar por la noche? ¿No saben que nos puede pasar? Los cristianos no tenían miedo a eso. Estaban dispuestos a dar su vida con tal de que su Padre Celestial fuera glorificado. ¿Qué clase de cristiano quiere ser? Por eso Jesús dijo: muchos me dirán en ese tiempo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá: nunca los he conocido. Nunca los he conocido. Señor, pero si yo estaba ahí, en cada congreso ahí estaba yo. Puntualmente ahí estaba yo. ¿Qué? ¿Por qué Dios puede decir eso? Porque antes dice lo siguiente: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Hermanos, el cristianismo está creciendo en México, pero desgraciadamente, malamente. Porque la gente se le vende este evangelio: ven a Dios y vas a prosperar. Ven a Dios y todo va a ir bien. Y los mensajes todos tienen que ver con prosperidad. No se enseña la Biblia: oh, tienes problemas, Dios los va a solucionar. Mira, sí, Dios hace eso. No hay nada más hermoso que un cristiano transformado en su vida. Pero los problemas no se acaban porque tienes un enemigo real que se llama Satanás. Y el diablo viene a tratar de desanimarte para apartarte del Señor. Y los cristianos convenencieros son los que más fácilmente pueden agarrar. Pero los cristianos que dicen: Señor, yo voy a vivir bajo tus principios, cueste lo que cueste. Sí, el diablo puede venir, pero no te puede destruir. Y Dios puede decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tengamos esa convicción. Estamos para agradarlo a Él, para servirlo a Él, con lo que sea. Nuestro dinero. Cuando pasan el ofertorio, el alfolí, como le llamen, ay, cómo nos hacemos mensos también para la lana. Ahí andamos buscando la moneda más chiquita. Escucha, Dios no necesita tu dinero. Él es dueño de todo. Pero tú necesitas aprender que Él es tu proveedor. No damos ofrendas porque Dios las necesite. Ni siquiera son para el pastor. Damos ofrendas para que Él pueda ser completamente nuestro proveedor. Mire, yo no sé si esta historia que le voy a contar es verdad o no. Siento que le hacen falta algunas cosas, pero me gusta. Se habla de un hombre, un alpinista, que se perdió ahí en cierta montaña,
Y mientras él intentaba bajar o estaba escalando, se le acabó la cuerda y quedó soltado. Pues usted sabe cómo son el alpinismo, ¿verdad? Los voladeros son de metros. Una caída es mortal. Él se soltó, él se quedó colgando, se le acabó la cuerda y empezó a decir, Dios mío, ayúdame. Y Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? Sí, Señor, ayúdame. Suéltate. No, ¿cómo me puedes pedir eso? Me voy a matar. No oyó más. Dicen que lo encontraron a 5 centímetros de la tierra, congelado. Se murió porque no confió. Ahora, yo no sé si la historia es real o no, hoy lo que estoy contando es real o no, pero me importa el principio. Porque muchas veces nos dice, suéltate, haz esto. No, y empezamos a analizar, es que cómo va a ser, si esto va a pasar, si yo hago esto, va a pasar esto y aquello y esto otro. Un día, cuando yo estaba en la universidad, en el Politécnico, estudiando la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Dios me pidió que hiciera un ayuno de 14 días. Pero esos 14 días eran los días del examen. Exámenes parciales. Todos los días iba a haber examen. Y yo oré, Señor, ¿estás seguro que quieres que repruebe? Porque voy a reprobar. Eso es definitivo. No oí nada más, pero decidí obedecer. Me puse a ayunar. Cada día oraba, era hoy lunes, examen de química, Señor, gracias por el 0 que me pusieron, ¿verdad? Pero que conste que fue tu culpa, ¿no? Yo no me lo busqué, tú me lo pediste. Todos los días ayuné los 14 días, me desaparecí de la escuela 14 días. Cuando regreso, ya el día lunes, bueno, pues a ver qué me dicen los maestros. Y llego primero, se presenta el examen el maestro de química. Y nos dice, qué bárbaros son ustedes. Todos reprobaron, eso es inadmisible. Se enojó. La única forma de que pasen es que me presenten un trabajo. Si me lo presentan, les voy a poner mínimo 6. Yo le dije, oiga, ¿yo puedo participar? Sí. Bueno, hice mi examen, mi trabajo, se lo entregué, 6. Ay, gloria a Dios, dije. Si así se va, todo va a estar bien. No. De repente me paro en el trabajo de economía. Economía. No había listas. Todos ahí estábamos buscando, no había listas. Y dice el maestro de economía, ¿saben qué? Salieron muy mal todos, ¿eh? ¿Qué les pasa? Les voy a dar un trabajo a que hagan y si me lo hacen, los paso, pero si no, no. ¿Yo puedo presentarlo? Sí. Lo hice, 6. Llego al laboratorio de química. Y me presento con el maestro, ese sí dio clase a todos, hizo exámenes de todos y le dije, maestro, no me presenté, no me pude presentar, no le podía decir por qué, pues no era cristiano, ni me iba a entender. Pero hay algo que pueda hacer, dice, hazme un trabajo y voy a ver qué hago y te voy a aplicar el examen de los 3 días. Si me lo respondes, órale. Bueno, ahí estoy estudiando como loco y con el trabajo, y dije, pero mínimo es algo. Llego con el maestro, le presento el trabajo y lo ve. Y dice, muy bien, muy bien. Y le digo, ¿y qué va a pasar con mi examen? Mira, no te quiero afectar. Aquí sacaste 6 y me pone 6. Aquí sacaste 7 y aquí sacaste 6. ¿Te parece? No, pues ¿quién soy yo para decirle que no? Está bien. Solo hubo un maestro que no fue. Y el día que yo llegué, el segundo día, presentó examen porque no se había presentado los 14 días. Ese lo presenté, ese lo reprobé. Llega a computación, el maestro dice, ¿saben qué? Traigo prisa y les tengo que hacer un examen rápido. Les voy a aplicar el programa que les enseñé en estos 14 días. Si ustedes me contestan, hagan grupos de 3 y me voy a seleccionar a uno y el que haga el programa les pongo la misma calificación a todos. Entonces yo dije, no, pues ¿para qué busco a chavos si saben que no vine? Además sería desleal de mi parte juntarme con alguien cuando no estudié, no vine esos 14 días. Entonces ya estaba ahí en mi escritorio y se me acerca una pareja de novios, benditos novios, enamorados, o sea, amensados, ¿verdad? Y entonces me dicen, oye, ¿quieres formar parte de nuestro equipo? Le dije, no, man, pues tú sabes que no vine, yo no sé nada. Dice, no importa, tú júntate con nosotros. Conste,
Si a mí me pregunta, sepan que no, yo no sé nada. Ok, no hay bronca. Se acerca el maestro y le pregunta a la chava, a ver, hazme este programa. Oh, rápido lo hizo, y dice, perfecto, los 3 tienen 10. Pero déjeme, el que más me impactó, ese último día, creo que fue viernes, se presenta el maestro de matemáticas. Y empieza, fulanito, 0, sutanito, 2, 3. No había ni 5. Cuando cita mi nombre, le digo, presente, ¿quién es? Yo dije, híjole, se va a enojar, pero me levanto. Dice, muy bien, joven, presentó usted un muy buen examen. Fue el único que sacó 8 de todo este grupo. Y había uno que iba a decir, oiga, él no vino. Y le digo, cállate o a la salida nos vemos. Ese me lo puso Dios. O sea, quiero decirte esto. Dios pide tu obediencia. Tú puedes pensar que el costo puede ser alto, pero no hay mayor bendición que estar en la presencia de Dios obedeciéndolo. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? El obediente. Es lo que dijo Jesús, entren por la puerta angosta, porque ancha es la que lleva a la perdición. Ser cristiano cuesta, sí cuesta, claro que cuesta. Hay que negarse a muchas cosas, pero al final de cuentas es salvación para tu alma. Lo facilito, lo cómodo, lo entre comillas próspero es muy fácil, pero destruye tu alma. No tienes nada más seguro que la palabra de Dios. Medítala, estúdiala y Dios te bendecirá. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Si me ayudan con el teclado, por favor, o con la música. Quiero que le dé gracias a Dios porque Él es un Dios bueno. Por encima de todo eso, reconozcamos que Él es bueno, que nos ama. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Te amamos, te adoramos. Eres bueno, Señor. Ven, Espíritu precioso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quizás has dudado del amor de Dios. ¿Por qué dudas? ¿Porque no lo has experimentado? Pero la Biblia dice que Dios te ama. Cree en eso, no en tu experiencia. ¿Serías capaz de